Ahora que nos quedamos solos, hablaremos del siguiente asunto. Hiroo Onoda. ¿Quién no ha oído hablar alguna vez de Hiroo Onoda? Ayer justamente estuve no oyendo hablar de Hiroo Onoda. Nos pasamos toda la noche no hablando de Hiroo Onoda con un amigo. Vamos a ver quién es este hombre, este simpático japonés. Como saben ustedes, cuando explotaron las bombas en Hiroshima y Nagasaki, la resistencia del Japón cesó. Terminó la guerra, hubo un discurso famoso del emperador Hirohito, y a pesar de que se trataba de un pueblo con un alto sentido del honor, y a pesar de que parecía que jamás se iban a rendir, se rindieron. Sin embargo, la guerra estaba muy extendida por todo el Pacífico. Había una gran cantidad de pequeñas islas que habían sido ocupadas por el Japón incluso antes de la guerra, ya que formaban parte del sueño expansionista. Entonces, había japoneses en todas partes. Como era un espacio de operaciones muy extendido, algunos tipos no se enteraron y quedaron aislados en la jungla, defendiendo plazas que nadie les ordenó dejar de defender. Simplemente se perdieron noticias de ellos. Algunos se adaptaron a vivir en la jungla sin saber que la guerra había terminado. Y todos hemos oído, eso sí, muchísimas historias sobre japoneses que no se enteraban de que la guerra había terminado. Pero el caso más famoso es el de Hiroo Onoda. Onoda trabajaba para una empresa de comercio en China cuando fue reclutado por el ejército japonés en 1941. Aprendió tácticas de guerrilla, métodos de supervivencia en la selva, y en diciembre de 1944, Onoda fue enviado a Lubang, una pequeña isla de las Filipinas. Tenía órdenes de oponerse a la invasión norteamericana y resistir hasta que se le ordenara lo contrario. Le dijeron: mire, Onoda, no sé cómo lo va a tomar, pero usted opóngase a la invasión americana y resista hasta que le ordenemos lo contrario. Muy bien, dijo Onoda, y se fue. Los norteamericanos llegaron poco tiempo después y enseguida todos los hombres de la unidad de Onoda murieron o se rindieron, excepto él, que ya era teniente, y otros 3 compañeros. Estos 4 hombres se internaron en la jungla y se dispusieron a resistir, viviendo de lo que cazaban y recolectaban, cambiando de lugar el campamento para no ser detectados y adaptándose a la selva como mejor podían. La guerra, como ustedes saben, terminó en 1945. En 1949, uno de ellos, el soldado Uichi Akatsu, decidió que ya había tenido bastante guerra y desertó. Yuichi Akatsu desertó del grupo y se rindió al ejército filipino. Bueno, conocida la existencia de los guerrilleros, es decir, por parte de los filipinos, cuando Akatsu se rindió, se enteraron de que había otros 3. Empezaron a buscarlos, pero no los encontraron. ¿Qué cosa desertar o creer que uno deserta cuando en realidad no lo está haciendo? Pero bueno, empezaron a buscarlos y no los encontraban. 3 años después, en 1952, les lanzaron desde avionetas unas fotografías de familiares y unos panfletos que anunciaban el fin de la guerra. Onoda vio los papeles, los examinó y desconfió. Hizo bien. Los tomó como trucos del enemigo para capturarlos. Bueno, yo hubiera pensado lo mismo. Rendite, Onoda, que la guerra ha terminado. Aquí está tu cuñado con el diario. Volvé, Onoda. Y él dijo: es un truco del enemigo, y siguió adelante. Durante aquel tiempo, el trío restante había sobrevivido de sus propios recursos, pero también de los obtenidos de algunos afanos. Afanaban, robaban, ¿no? Robaban a mano armada a los aldeanos de la zona, y como pensaron que la guerra continuaba, se dedicaron a quemar almacenes de arroz.
de lo que ellos creían que era el enemigo. Así que imagínense que la policía de las Filipinas los consideraba delincuentes peligrosos, que tanto le robaban a un aldeano como te incendiaban un almacén. En 1954, el cabo Shimada, otro que quedaba, el cabo Shimada me cae bien inmediatamente. Fue herido por el disparo de un soldado que formaba parte de una patrulla de búsqueda y murió, justo cuando empezaba a caerme bien. Murió, desde luego, sin enterarse de que había terminado la guerra. Y desde aquel día empezaron a utilizarse megáfonos tratando de convencer a los dos restantes acerca de la guerra. Incluso el hermano de Onoda utilizó los megáfonos para hablarle. Hiroo, soy tu hermano. Pero no logró que le creyera. Truco del enemigo. Capturaron a mi hermano y bajo tortura le hacen decirme cosas para que yo me rinda. Minga, me voy a rendir, dijo Onoda. En 1965, el tiempo estaba pasando demasiado y ya la guerra había terminado hacía 20 años. Onoda y su amigo robaron un aparato de radio y empezaron a escuchar transmisiones de la China, del Japón. Todas decían que había terminado la guerra. Lo decían muy de vez en cuando, en realidad. No era el tema del día. Pero sí, cada tanto escuchaban la guerra esto, la guerra lo otro. Pensó Onoda, otro truco del enemigo. En octubre de 1972, la policía mató al compañero de Onoda, que se llamaba Kozuka. De haberlo sabido yo al principio del programa, me hubiera caído incluso mejor que Shimada. Lo mataron a Kozuka. Justo estaba quemando un depósito de arroz. Y Onoda quedó solo. Continuó todavía 2 años más con la misión de resistir. Hasta que en febrero de 1974 se encontró con un excursionista japonés llamado Suzuki. Suzuki era un estudiante que había decidido salir de vacaciones y les había dicho a sus amigos que a lo mejor encontraba a Hiroo Onoda. El caso es que lo encontró de casualidad. Consiguió hacerse amigo de Onoda y empezó a tratar de convencerlo de que se rindiera. Te lo digo como amigo, Onoda. Y Onoda contestó que no podía hacerlo en realidad hasta recibir la orden del mismo oficial que le había asignado su misión. ¡Oh! Entonces Suzuki, mire lo que es un buen amigo, Suzuki volvió al Japón y regresó a la isla con el comandante Taniguchi. Parece más italiano que japonés. Pero era el oficial que 30 años antes había dado la orden de resistir a toda costa. Así que en marzo de 1974, liberado de sus órdenes por el oficial Taniguchi, Hiroo Onoda se rindió. Dijo, más sí está bien, me rindo. Palabras que se hicieron famosas. En Japón lo recibieron como a un héroe, es decir, mal. Pero si bien sus temores de ser considerado un traidor no se hicieron realidad, sucedió algo también desagradable. Al héroe no le gustó el nuevo Japón. Entonces, primero publicó sus memorias y después se fue a Brasil y se hizo ganadero. No granadero, ganadero. Finalmente se casó con una japonesa, pero en Brasil, que no es lo mismo, y volvió al Japón. Y abrió un campamento en el que enseñaba técnicas de supervivencia a niños, en la inteligencia de que en cualquier momento se venía una guerra y cualquiera podía quedar aislado y no enterarse del final de la misma. El caso es que Hiroo Onoda, ese caso terminó ahí, pero hubo otros. Alguna vez contaremos los miles de casos que hay. Hemos hablado incluso con la comisaría del Japón, con la primera del Japón, hay varias.
y nos dijeron que hasta ese momento el último en enterarse de que la guerra había terminado es este que vamos a contar ahora. Es un caso más breve. Son 2 soldados japoneses pertenecientes a la 30ª División del Ejército Imperial Nipón. Uno se llamaba Yoshio Yamakawa y el otro Tsuzuki Nakauchi, y fueron hallados en la selva de Mindanao. Aparentemente, estos muchachos perdieron contacto con su división en el curso de una ofensiva militar. Quisieron regresar a Japón, pero cuando estaban a mitad de camino, se les ocurrió que en una de esas los agarraba una corte marcial por desertores, y se escondieron. Empezaron a convivir con unos grupos de rebeldes musulmanes que les decían que ellos sí estaban en guerra, pero que era otra. A los japoneses, sin embargo, les parecía que era siempre la Segunda Guerra Mundial, que era una guerra con muchos participantes, así que no les llamaba la atención que entre ellos hubiera grupos musulmanes. Así que para ellos todas las guerras eran la Segunda Mundial. Y tenían razón. Desde hacía más de 2 décadas hay zonas de la región central de la isla que estaban fuera del gobierno nacional filipino, y entonces estos muchachos no habían sido buscados nunca. Y casualmente los encontraron en 2005, hace muy poco. Yamakawa tenía 87 años, Nakauchi 85. Esta guerra se prolongó demasiado, pensarían. Fueron encontrados 60 años después de finalizada la guerra. Estos son los 2 últimos combatientes que se han enterado del fin de la guerra. Conviene, cuando uno da una orden a un soldado, establecer un código. Tiene que ser un código internacional. Cuando se acaba la guerra, un sonido, algo universal para que no quede gente peleando de gusto. Bueno. Lo peor es que la gente que queda peleando ahí no creen en nada, ¿no? El japonés que se pierde en la selva es desconfiado. Todos los japoneses que he visto perdidos en la selva eran desconfiados. Cada cosa que yo les decía pensaban que era un truco del enemigo. Y eso que sabían que había terminado la guerra, pero creían que los trucos del enemigo se prolongaban aún después del fin de la guerra, como en verdad así es. ¿A quién podemos dedicar estas historias de japoneses atrasados de noticias? Desde luego a Onoda y a todos los japoneses que se encuentran en esta sala. ¿Se encuentra algún japonés en esta sala? Gracias, señor. Le avisamos que la guerra ha terminado. Me pregunto cómo podríamos terminar esta historia de atrasos de noticias. El que anda siempre atrasado de noticias es el sueño. Porque uno sueña y evidentemente el dispositivo que tenemos y que genera nuestros sueños está muy atrasado de noticias. Uno sueña con gente que ha muerto hace 20 años. Nadie le avisa a nuestro dispositivo que esa persona murió. Casas que han demolido aparecen en el sueño en pie. Uno mismo aparece con otra edad, con otras apetencias. Bueno, incongruencias que le restan seriedad al sueño. Pero finalmente creo que esta charla debe ser dedicada al excursionista Suzuki, aquel excursionista amable que se hizo amigo de Onoda. Cuando uno se pierde en la jungla filipina, siempre necesita un buen amigo. Y Suzuki se tomó todas las molestias que implica la amistad sincera. Ser un amigo sincero es, antes que nada, molesto. Entonces, para ti, Suzuki, este recuerdo y esta canción que jura y dice que amigos son los amigos.